Ok, ya estamos grabando, así que, pues bueno, sean todos y todas pues bienvenidos, ¿verdad? A una sesión más de Fundamentos de Programación. El día de hoy es el martes 21 de junio. Ahora ya prácticamente se nos termina el ciclo. Eh, ya. Bueno, pues sí, quizás por eso. Bueno, bueno, igual queda grabada la clase, así que no. Bueno, ¿en qué estaba? Sí, ¿verdad? Nos quedan 4 clases solamente en el semestre, así que pues ya estamos entrando ya a los temas un poco más, no diría avanzados, pero sí ya un poco más interesantes acerca de la programación en C++, ¿verdad? Ya vamos en temas un poquito más complejos, ¿verdad? El tema del día de hoy pues son los arreglos en C++. No sé si alguien de aquí ya ha escuchado esa palabra, ya ha escuchado qué es un arreglo, qué es un vector. ¿A alguien de aquí le suena familiar ese concepto? José Andrés nos menciona, es como una variable que guarda varios datos. Exactamente, José. Vaya, en términos prácticos, pues ese es el concepto, ¿verdad? Muy bien, José. Eh, en términos prácticos, eso es. Conozcamos un poquito acerca de dónde estamos parados, conozcamos un poquito acerca de eh, cuáles son las diferentes posibilidades, arreglos. Arreglos es una herramienta muy útil, ¿verdad? Que nos va a servir mucho en, en el futuro, pero no existen solamente los arreglos. Los arreglos son un caso muy particular de un tipo de herramientas que nos va a ser útil. Entonces conozcamos primero el panorama y después entremos pues prácticamente en lo que son propiamente los arreglos. ¿Qué les parece? Así como menciona aquí el material, era estructuras de datos. Para que sería como el tema más macro. Las estructuras de datos podemos definirla como colecciones de datos. En otras palabras, son conjuntos de datos, un montón de datos apuñados eh, con cierto orden, ¿verdad? Con ciertas reglas, que son organizados de diferentes formas, lo cual permite acceder a ellas, permite modificarlas, permite manipularlas. Las más utilizadas son las variables, los arrays, los conjuntos, las clases. Ya vamos a ver esto de una forma un poco más estructurada. Para eso, digamos, quizá al principio quisiera recurrir a una pequeña lámina de un material que vi en la materia pasada. Entonces, quisiera partir desde de lo más básico, de lo más sencillo, para poder hacernos la idea, para poder comprender esta idea. Empezamos con un dato simple, muchachos. Un dato simple, como menciona aquí la lámina, es aquel que hace referencia a un único valor a la vez y que ocupa una casilla de memoria, un espacio en la memoria. Te dice, lo menciono, en la práctica, la mayor parte de información útil no aparece aislada en forma de datos simples. Entonces, por ejemplo, digamos, yo les pregunto, ¿qué ejemplos de datos simples se les ocurren? Por ejemplo, a mí se me ocurriría qué edad, la edad de una persona, por ejemplo, tiene 18 años, tiene 19, tiene 20 años, por ejemplo. Entonces, es un número. En este caso, la edad es un dato simple porque es un número como tal. O, por ejemplo, digamos, el color de los ojos de una persona, que son cafés, que son verdes, que son azules, que son como serán, pero es un dato muy específico. Por ejemplo, digamos, la marca de un automóvil. ¿Qué marca es un automóvil? Es Toyota, es Kia, es Mitsubishi, Mazda, etcétera, etcétera. Es un dato muy particular. Y así, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es el año de un automóvil? Por ejemplo, es 2016, es 2018, es 2010, es 2000, etcétera, etcétera. Son datos muy particulares. Pero ahora yo les pregunto, imagínense que algún día ustedes estarán haciendo algún sistema para controlar el inventario en una venta de automóviles, por ejemplo. Están trabajando para la venta de carros Toyota, por decir algo. Y entonces necesitan hacer un software que pues almacena toda esa información, que registra las compraventas de automóviles.
Entonces ahora yo les pregunto, ¿es útil conocer los datos simples? Sí, pero quizás sería más útil, ¿verdad? Conocer a todos los campos, para toda la información de un automóvil, ¿verdad? O sea, o por ejemplo, eh, poder almacenar no solamente la marca, no solamente el año, sino que el modelo, cantidad de asientos, que los colores, los tamaños de los rines, etcétera, etcétera. Todo un montón de datos relacionados a ese concepto. De igual forma, imagínense ustedes están en alguna empresa realizando algún software para manejo de empleos. Sí es útil conocer en específico el nombre de la persona, en específico eh, la fecha de nacimiento, pero sería mucho más útil conocer todas las cosas de esa persona, ¿verdad? Entonces, ya para poder almacenar, por ejemplo, personas, para poder almacenar vehículos, entonces ya los datos simples se nos quedan cortos. Entonces necesitamos algo conocido como una estructura de datos. La estructura de datos es como el siguiente nivel que les menciona en la diapositiva. Es, a grandes rasgos, una colección de datos, es decir, un conjunto de datos, normalmente de tipo simple. Y se caracteriza porque tiene alguna organización y tiene una operación bien definida. Es decir, cómo se almacenan los datos y cómo yo interactúo con los datos está muy bien definido. Entonces, ahora sí, digamos, podemos pensar ya no en fecha de nacimiento, ya no en altura, ya no en género, sino que en persona. Por ejemplo, persona sería una estructura de datos, por decir algo. O por ejemplo, un lote de vehículos, o una flota de vehículos. Ya no es un dato simple, sino que ahora es una estructura de datos. Y bueno, estructura de datos, bueno, por ejemplo, datos simples, existen muchos sabores y colores que son como todos los que hemos visto, enteros, flotantes, doubles, booleanos, que otros hay, strings, por ejemplo. Ahora, estructuras de datos, hay muchos colores y sabores, ¿verdad? Y pues en esta materia vamos a ver uno o dos de ellos, que es arreglo, es uno muy particular de esta estructura de datos. No sé si hasta ahorita me voy dando a entender, jóvenes, con esto. ¿Estamos bien hasta ahorita? Hola, hola. Estamos poquitos hoy, no me pueden decir que no. Miguel, Anderson, María, Juan, ¿están ahí? José, Ricardo, Gerardo. Ok, perfecto. Eh, Vale, entonces ahora eh, quizá esta otra definición le compete más a la próxima materia que ustedes van a ver, que será programación de estructuras dinámicas, ¿verdad? Entonces, quizá ahorita no entraré en profundidad con ello, ¿verdad? Pero dentro de las estructuras de datos existen dos divisiones. Están las estructuras estáticas y están las estructuras dinámicas, ¿verdad? Pues prácticamente para ver las estructuras dinámicas, pues tendrán toda la próxima materia, ya las verán durante 6 meses. Entonces, ahorita solo pues, para darles una definición intuitiva. Estructura estática de datos es aquella que su tamaño no cambia. Es decir, yo voy a definir una estructura estática de tamaño 10, por ejemplo. Entonces su tamaño va a ser 10 y se va a quedar con tamaño 10. Entonces, eh, en cambio, las estructuras dinámicas pueden crecer o pueden hacerse más pequeñas a voluntad, ¿verdad? Conforme sea necesario. Entonces, por ejemplo, digamos, eh, un ejemplo de una estructura estática pudiera ser, digamos, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, las opciones en un menú, por ejemplo, las opciones de bebida en un menú, las opciones de sabores de pizza, las opciones de diferentes opciones en el menú que no van a cambiar, por ejemplo. O digamos, yo tengo un grupo de proyectos que son 4 personas, ¿verdad? Y nunca va a ser ni menos de 4 personas, ni más de 4 personas. Entonces, las personas pueden cambiar, es decir, los datos dentro de una estructura estática de datos pueden cambiar. Son variables, pero la cantidad de variables
¿verdad? La cantidad de espacios, la cantidad de casillas es la que no va a cambiar. En cambio, en la estructura dinámica, pues esto puede y debe de cambiar, ¿verdad? Si yo necesito 4 personas, pues hay 4. Si necesito 10, si necesito 30,000, pues puede ser 30,000. Entonces, como les menciono, esto es más de la próxima materia, ¿verdad? Pero con lo que quiero que se queden de esta otra explicación es que en esta materia, ahorita en las 2 semanas que nos quedan de clase, veremos estructuras estáticas de datos, es decir, que su tamaño no va a cambiar, es decir, su tamaño se define con anterioridad, como menciona la lámina. Es aquella en la que el tamaño ocupado en memoria se define con anterioridad a la ejecución del programa, es decir, que su dimensión no puede modificarse. Creo que María, esto viene en el laboratorio de esta semana, en las prácticas de laboratorio no, pero en el examen final sí. Ya. Vaya, perfecto, María. Pues sí, les estaba comentando. Lo que quiero que quede claro es esto, ¿verdad? Su tamaño no va a cambiar, pero su contenido sí, ¿verdad? Su contenido puede cambiar todas las veces que quiera, pero el tamaño no. Ok, entonces, ¿para qué he estado dando toda esta introducción? Pues para presentarles este diagrama, que es la versión más amplia, ¿verdad? Es un panorama más amplio de este otro diagrama que tenemos aquí en el lámina. Se lo voy a subir al campus de todos modos. Entonces, durante durante lo que queda del ciclo y pues en la próxima materia, mira, quiero que casi que se memoricen, que comprendan de este diagrama. Vale. Leamos este diagrama, ¿verdad? De la izquierda a la derecha, de arriba para abajo. Va. En la primera llave, ¿verdad? La llave más grande, tenemos una división, la división más gruesa, la división más importante, que es datos simples y estructuras de datos. Los datos simples son los que ya les mencioné, son los con los que hemos estado trabajando todo este ciclo, ¿verdad? Enteros, longs, flotantes, doubles, chars, bulls. Las enumeraciones todavía no las hemos visto, ¿verdad? Esas quedarán, no sé si nos queda el tiempo de este ciclo, si no las podrán ver el próximo ciclo. Pero son datos simples, es decir, datos que almacenan son variables que almacenan un solo dato al mismo tiempo. Ahora, están las estructuras de datos. Dentro de las estructuras de datos están las estáticas y están las dinámicas. Con las dinámicas no nos vamos a meter, esa es cuestión de la próxima materia. Ahora, dentro de las estáticas existen varias, ¿verdad? Y la más sencilla, digamos, con la que vamos a tratar el día de hoy, pues son los arrays. Entonces, ahora con ese ya panorama, ¿verdad? Quería darles como contextualización, ¿verdad? Este panorama para ya poder, pues, entrarle, pues, al tema. No sé si me doy a entender con esta como introducción teórica. ¿Qué sabemos de los arreglos hasta ahorita? Que su tamaño no puede cambiar, ¿verdad? Y que pueden almacenar cierta cantidad de datos simples, ¿verdad? Esa es la definición que tenemos ahorita. ¿Estoy siendo claro? Hola, hola. ¿Están dormidos? Gerardo Stanley, ¿no? Chivo Anderson, muy amable, muchas gracias. Ok, vale. Pasando eso, pues entonces regresamos a cámara. Ya sabemos dónde estamos parados, ya sabemos pues más o menos el panorama. Entonces, iniciamos prácticamente con esto. Tenemos los arreglos, o conocidos también en inglés pues como arrays. Son un tipo de estructura de datos estática que ofrece el lenguaje C++. Pues dicho sea de paso, pues este tipo de estructura de datos no solo está disponible en C++, sino que en prácticamente todos los lenguajes modernos, ¿verdad? Está en Java, está en C Sharp, ¿verdad? Y adelante. Es un conjunto de elementos finitos, ¿verdad? Con finitos me recuerdo
es lo que les mencioné hace un ratito, es decir, es una cantidad específica, ¿verdad? Y se le dicta en el momento de, de que se le va a compilar, ¿verdad? Si van a ser 4 casillas o son 10 casillas. Es homogéneo. ¿A qué me refiero con que sea homogéneo? De que, por ejemplo, si yo voy a hacer un arreglo de caracteres, entonces cada una de esas casillas es un carácter. Ahora, si yo hago un arreglo de enteros, pues todas las casillas van a ser enteros. Si hago un arreglo de booleanos, pues todas las casillas van a ser booleanos. Y así el concepto es un poco abstracto porque yo puedo tener un arreglo de cualquier cosa, puedo tener un arreglo de arreglos, puedo tener un arreglo de lo que se me ocurra. Eso sí, que cuando yo digo homogéneo, significa que todas las casillas van a ser del mismo tipo. Esa puede ser pregunta de examen. Ahora, ordenado. Es ordenado porque cada una de las casillas está identificada con un correlativo, con un ID. ¿Verdad? Los correlativos, en los índices, vamos a llamarlo de aquí en adelante, en la gran mayoría de lenguajes, en C++, en Java, en C Sharp, en casi en todos, excepto MATLAB, MATLAB es aparte, empiezan en 0. Entonces, siempre vamos a decir, la casilla 0 es la casilla inicial, después la casilla 1, la casilla 2, la casilla 3, etcétera. Entonces, desde aquí en adelante, ¿verdad? El inicio no va a ser el número 1, sino que va a ser el número 0. Los índices siempre van a comenzar en 0. Esa es otra pregunta de examen. Y aquí está, ¿verdad? Son utilizados para almacenar múltiples valores en una única variable. Así que pues eso, ¿verdad? Eso es en términos prácticos pues un arreglo, ¿verdad? Es una variable en el cual yo defino cuántas casillas va a poseer, ya tiene una cantidad finita y establecida de casillas que no pueden modificarse. Bueno, cada casilla es de un tipo de dato en específico, ¿verdad? Está ordenado, tienen índices, empieza en 0 a 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es un arreglo de tamaño 4, ¿verdad? Porque tiene 4 casillas. Es un arreglo de enteros, ¿verdad? Porque lo que contiene son números enteros, 1, 2, 3, 4. Y está ordenado porque tiene los índices 0, 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tratase con un arreglo de tamaño de 6 casillas, entre los índices irían desde el 0 hasta el 5, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y así, ¿verdad? Si yo tuviera un arreglo de tamaño 8, es decir, 8 casillas, pues mis índices fueran desde 0 hasta el 7. ¿Verdad? Y creo que ya ven cómo generalizarlo. Es decir, si yo tuviera un arreglo de 10 millones de casillas, entonces mis índices fueran desde 0 hasta 10 millones menos 1, ¿verdad? Que serían 9 millones 900 Ok, dos comentarios aquí, ¿verdad? Importante, bueno, esto es lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Cada elemento está identificado por un número llamado índice. Otra cosa importante, los arreglos se clasifican en unidimensionales y bidimensionales. A los arreglos bidimensionales se les conoce también con el nombre de matriz, pero eso lo veremos después. Veamos cómo declarar un arreglo unidimensional. Es decir, es más, desde aquí en adelante, cuando yo mencione un arreglo, pues estaré haciendo referencia a los arreglos unidimensionales. Cuando quiera hacer referencia a un arreglo bidimensional, pues entonces mencionaré directamente el nombre de matriz. Ok, veamos cómo declarar una de estas herramientas. Para definir un arreglo, leo lo que está aquí. Se debe indicar el tipo del arreglo, es decir, el tipo de cada una de las variables que va a estar contenida en las casillas. Ahora, todos los elementos permanecerán al mismo tipo. Luego, el nombre que le vamos a dar al arreglo. Por ejemplo, si el tipo es un vehículo, entonces el nombre bien pudiera ser lote, por ejemplo, un lote de vehículos. Y finalmente le daremos un tamaño. Por ejemplo, digamos, si yo tengo una empresa que tiene 25 empleados,
Entonces yo pudiera crear un arreglo de tipo empleado, ¿verdad? Porque cada casilla va a ser un empleado. El nombre de ese arreglo, bien pudiera yo ponerle planilla, por ejemplo. Y en el número que está aquí le vamos a poner 25 porque tengo 25 empleados. Ahora bien, los índices pues irán desde 0 hasta 24. Si nosotros erróneamente utilizáramos el índice 25 en un arreglo de 25 casillas, pues nuestro programa nos daría error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos en 0. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me doy a entender? Ya vamos a hacer un par de estos en Visual Studio. Chévere, María. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias. Vale. Entonces, así se declara una regla. Vale. Ahora, ya habiéndolo declarado, pues veamos cómo inicializarlo. Entonces, lo tenemos aquí. Los elementos de la... existen a grandes rasgos tres formas de poder inicializar una regla. Es más, si quieren, voy a empezar a hacer un código. Aquí está. Entonces, aquí pongo declarando. Voy a regresar a esta de acá. Declarando un arreglo de enteros de 5 casillas. Entonces, nuevamente, con el tipo de datos que va a ser cada casilla, luego voy a poner conjunto y número, ¿ve? Y luego entre llaves yo le pongo la cantidad de casillas, ¿ve? Y luego un comentario, ¿ve? Los índices serán 0, 1, 2, 3 y 4. Lo mismo, digamos, si yo quiero declarando un arreglo ¿de qué? De reales de 8 casillas. Será, yo pongo double porque será el tipo de datos de cada una de las casillas y le pongo un conjunto de reales y luego 8 porque yo quiero 8 casillas. Y nuevamente los índices irán desde el 0 hasta el 7. Bueno, guardemos y ejecutemos esto. No nos va a mostrar nada, claro está, pero solo para verificar que la sintaxis está bien escrita. Bueno, estamos bien ahí. Ok. Vaya, entonces, inicializarlo, como les mencionaba, existen a grandes rasgos tres formas de inicializar una regla. Están estas dos que vemos acá. ¿Verdad? Estas dos son las formas más, mejor dicho, son formas donde nosotros de anticipado necesitamos saber los valores que van a tener cada una de las casillas. Recuerden, ¿verdad? El contenido de un arreglo puede cambiar y puede cambiar en cualquier momento. El tamaño es el que es fijo, ¿verdad? Una vez yo le he dicho, hey, vos tenés 5 casillas y hey, vos tenés 8 casillas, eso no va a poder cambiar en tiempo de ejecución, claro. Ok, entonces la forma 1. Forma 1 para inicializar un array. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, enteros. Forma 1 lo voy a poner, no soy muy creativo. Entonces lo que hacemos es la misma sintaxis que les había mencionado hace un ratito, ¿verdad? Colocamos la cantidad de casillas entre llaves, entre corchetes, y luego entre llaves nosotros le vamos a dar los valores. Por ejemplo, si le voy a poner 8, 8, 8, es decir, esta es la forma 1. Ahora,
La forma 2, vamos a copiar esta acá. La forma 2 para inicializar un arreglo es esta que podemos ver aquí. Es exactamente la misma que la anterior, pero sin darle la cantidad de casillas acá. Nosotros le estamos dando la cantidad de casillas, sí, se la estamos dando aquí. Verá, a mi gusto, esta no, a mí en lo particular, esta no me gusta mucho, no es muy utilizada. ¿Ya? La forma 2 no sé, se puede hacer, ¿verdad? Y comprendo que hay personas a las que les gusta, les agrada, pero yo no les recomendaría que la usen. ¿Verdad? Se las muestro porque, pues, para que sepan que existe, pero en lo particular creo que no la van a usar mucho. En la práctica yo creo de que si ustedes ya saben los datos con una anticipación, entonces, desde anticipado, entonces, anticipadamente, esa es la palabra que estaba buscando. Si ustedes conocen los datos anticipadamente, entonces utilicen la forma 1. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no conozco los datos? Bueno, entonces está la forma 3. Forma 3, que sería declarar y luego dar valor. Declarar y luego dar valores. ¿A qué me refiero con esto? Uy, aquí me equivoqué. Con esto me refiero a, por ejemplo, yo creo un arreglo y le voy a poner forma 3, le voy a poner de 4 casillas, por ejemplo. Y entonces yo lo creo así, yo lo creo vacío, ¿verdad? Ahorita lo que tiene es basura, ¿verdad? Y le voy a poner, ahorita tengo 4 casillas llenas de basura. Entonces ahora lo que necesito hacer es darle un valor, ¿verdad? Entonces para eso voy a hacer un for. ¿Por qué? Porque necesito hacer algo pues cuatro veces. Entero y hasta llegar a 4. ¿Y aquí le pongo? Entonces, es más, aquí le puedo pedir el usuario. O sea, digite el valor, más, para hacerlo más simple. Forma 3, casilla y en sí yo le pongo forma 3 y si yo le pongo un número, entonces yo estoy accediendo a la casilla 10ª. Es decir, esto es un resumen para yo decir forma 3 en la casilla 0, quiero que me guardes el 8, por ejemplo. En lugar de yo estar escribiendo esto, ¿ya? Aquí le puedo poner forma extendida, nada eficiente de darle valores a las casillas. En lugar de esto, pues, porque si yo tengo ya un arreglo bastante grande, pues sería increíblemente tedioso hacerlo casilla por casilla. Aquí le pongo forma resumida y recomendada. Esto mismo, darle valores a las casillas. Es decir, yo le puedo pedir al usuario, hey, usuario, lléneme, por favor, vea este arreglo. Y entonces aquí la versatilidad es que si yo tengo un arreglo con 100.000 casillas, pues entonces solo pongo 100.000 acá, ¿verdad? Y eso ya se va a estar ejecutando. Así que veamos esto en la ejecución. Antes, por ejemplo, aquí tenemos la casilla 0, sería, yo qué sé, 2, después 4, después 9, y después 3. Entonces, en resumen, ¿verdad? Yo les recomendaría utilizar la forma 1 cuando ustedes ya saben anticipadamente qué valores meter ahí. En cambio, yo les recomendaría la forma 3 para darle valores a las casillas cuando ustedes no las sepan con anticipación, ¿verdad? O cuando necesiten preguntarle al usuario. ¿Me doy a entender hasta ahorita, muchachos?
Hola, hola. ¿Estamos bien? Alexander, muchas gracias. Muy amable. Ok, vaya. Ajá, acceso a los elementos de un arreglo es lo que les acabo de mencionar. Es, eh, yo escribo el nombre del arreglo y entre corchetes escribo el índice, ¿verdad? Y entonces me irá a buscar, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad? Los índices siempre comienzan en cero. Es más, hagamos un pequeño ejemplo con esto. ¿Qué les parece? Hagamos otro programita. Voy a copiar esto. Yo le voy a poner arreglo usuario. Vaya, por ejemplo, aquí le voy a poner cantidad de enteros a almacenar. Aquí voy a crear una variable que sea mi tamaño. Le inicializo en cero y luego le pido al usuario. Lo voy a pedir sin tamaño. Ok, entonces ahorita lo que he hecho es solo pedirle un entero al usuario. Cantidad de enteros almacenar, 7. Estamos 7. Bueno, entonces ahora con este tamaño, entonces yo voy a crear un arreglo de int enteros. Yo le pongo tamaño. Pero bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver, ahí está todo. Vale. Entonces yo ahorita he creado un arreglo con el tamaño que el usuario me dé, ¿verdad? Y entonces ahora yo le puedo hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Por entero desde cero hasta qué? Hasta tamaño. ¿No? De uno en uno, yo lo voy a poner. ¿No? Voy a poner dato, podríamos entero, número y, por ejemplo. Y aquí le voy a poner enteros entre corchete y, es decir, estoy entrando a cada una de las casillas y le estoy dando un valor. Entonces veamos esto. Bueno, por ejemplo, si yo quiero almacenar solamente tres enteros, ¿qué me va a decir? ¿Cuál es el entero cero? El que sea, 7, 0 y 3, por decir algo. Ah, pero si ahora yo quiero crear 9 enteros, ¿ya? Entonces ahora puedo poner un 6, un 2, un 8, un 3, un 6, un 0, un 1, 7, un 3. Entonces, de esta manera, mira, en una sola variable, así como nos mencionaba, quiero ver, como nos mencionaba José Andrés al inicio de la clase, ¿ya? En una sola variable que se llama enteros, ¿verdad? Entonces yo adentro de ella, ahora yo tengo 9 casillas o tengo 3 casillas, ¿verdad? Y puedo almacenar a su vez esa misma cantidad de variables enteras, ¿verdad? Entonces esto es increíblemente útil. Eh, ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Me doy a entender con esto? ¿Qué opinas de los punteros? Ah, ¿Ven la utilidad de esto para ya después hacer ya cosas más repetitivas, cosas que ya requieran más datos? ¿Me explico con esto? Puedo repetir, claro, Miguel, por supuesto. Vale. ¿Desde dónde? ¿Este programita o desde el anterior acá? Los dos. Va, claro, perfecto. Va, va. Estamos viendo, ¿verdad? El tema este de los... el segundo. Perfecto. Ok, vale. Vale. Aquí estamos usando ya un arreglo, pero
en vez de nosotros quemarle la cantidad de casillas desde el inicio, o sea, en vez de hacer lo que estábamos en el programa uno, decirle, hola arreglo, tú vas a tener 8 casillas, o tú vas a tener 4, tú vas a tener, en vez de nosotros darle, nosotros lo que estamos haciendo aquí es que el usuario sea el que me diga la cantidad de datos que va a contener mi arreglo. Por ejemplo, yo le puedo hacer un programa que yo le digo a alguien de una empresa, hey, ¿cuántos vehículos tiene tu flota? Ah, mi flota tiene 30 vehículos. Ah, perfecto. Entonces creemos un arreglo con 30 casillas. O le pregunto yo a otra persona, hey, ¿cuántos empleados tenés vos en tu planilla? Ah, él me va a decir, yo tengo 25 empleados. Ok, entonces creamos un arreglo de 25. ¿Cómo puedo yo inicializar eso? Pues yo lo inicializo aquí. ¿Ya? Eh, yo le solicito aquí, voy a poner un comentario. Solicitar cantidad de casillas para mi arreglo. Sería declarar mi arreglo con dicha cantidad de casillas. Eh, y ahora sería recorrer mi arreglo casilla por casilla y darle un valor. Me recuerdo que voto por voto, casilla por casilla. Ajá, entonces recorro cada una de las casillas de mi arreglo, ¿no? Y entonces en cada casilla yo le voy a dar un valor. Entonces eso, la forma de acceder a cada una de las casillas es, como mencionaba acá, pongo el nombre del arreglo, el nombre de mi variable, y entre corchetes yo pongo cuál es el índice al cual yo quiero acceder. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, o sea, valor de la casilla 0 es igual a. Entonces, ¿cómo yo accedo al valor que está en la casilla? Sería, para ser más ortodoxo, valor contenido en la casilla cuyo índice es 0. Ahora sí, ahora sería enteros, 0, fin de. Y así, por ejemplo, bueno, dicho sea de paso, para que no me dé un error, yo tendría que poner este en un if. If tamaño es mayor o igual a 0, entonces yo puedo hacer esto. Ahora, si mi arreglo tiene más de 4 casillas, entonces yo puedo decir, valor contenido en la casilla cuyo índice es, ¿cuál sería aquí? Bueno, dicho sea de paso, aquí sería 1, aquí sería 3 y aquí sería 3. Si mi tamaño es al menos 1, es decir, si al menos 1, un valor yo contengo, entonces yo me voy a la casilla 0. Si al menos tengo 4 de tamaño, entonces yo lo voy a mostrar en la casilla 3. Vamos a dar un poco más a entender quizá haciendo un dibujo. Hagamos este. Vale, así. Creemos un arreglo de 5 casillas. Entonces, es más, lo voy a poner aquí. Voy a poner en rojo. Índices. Índices son los que van a estar acá.
Vale, ¿qué índice vamos a tener? 0. Listo. Voy a cambiarlo. Ah, 0. Bueno, 0. 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué valores vamos a tener? Pongámoslo acá, sería valores. Valor. Entonces, por ejemplo, acá, el valor, ¿qué es el valor que le va a dar el usuario? Entonces, por ejemplo, ejecutemos este código. Vaya, creemos este arreglo que está acá. Creemos un arreglo que tenga aquí un 4, que tenga aquí un 1, aquí un 9, aquí un 8 y aquí ¿qué? Un 3. Ok, entonces, ¿cómo crearía yo esto? Lo primero que se ejecuta es esto. Uy, no, 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 no. No será así. Lo primero que se ejecuta es esto. Solicitar cantidad de casillas para mi arreglo. Crea una variable tamaño. Luego le pido al usuario, hey, cantidad de enteros almacenar, que es lo que me muestra acá, la cantidad de enteros almacenar, 2 puntos. Entonces, para yo crear este arreglo que he creado en Paint, entonces yo tengo que hacerle 5. Ah, ok, entonces ahorita creó las 5 casillas. Las 5 casillas están vacías. Bueno, tienen basura, pero inicialicemos. Entonces, en la casilla 0, en la casilla con índice 0, yo le voy a dar un valor de 4. En la casilla con índice 1, le voy a dar un valor de 1. En la casilla con índice 2, le voy a dar un valor de 9. En la casilla con índice 3, le voy a dar un valor de 8. Y en la casilla con índice 4, le voy a dar un valor de 3. Entonces ahora me dice, valor contenido en la casilla cuyo índice 0 es 4. ¿No? Valor contenido en la casilla cuyo índice es 3 es 8. Es aquí lo que dice. Aquí yo solo declaré el arreglo, o sea, declaro lo negro de esto que está acá. Después yo lo recorro, ¿ya? Y finalmente, si mi tamaño es mayor o igual a 1, es decir, si contengo aunque sea un valor, entonces puedo acceder aquí sin problema. Si mi tamaño es mayor o igual a 4, bueno, entonces puedo acceder a la casilla 3 sin problemas. ¿Por qué hago yo estos índices? Perdón, ¿por qué hago yo estos ifs? Porque si yo, por ejemplo, yo crease mi arreglo con solo 3 casillas y yo trato de acceder al índice 10, el índice 10 no existe. ¿Ya? Si yo lo crease de 3 casillas, solo tengo los índices 0, 1 y 2. Entonces, al tratar de acceder al índice 10, lo que me daría es un error. Entonces, no sé si ahora ya con esta imagen que he creado improvisadamente aquí, me doy un poco más a entender. ¿Dudas con esto? Oye, pero esto... Bueno, María, muchas gracias. Vale. Eh, Alguien levantó la mano, ¿no? Perdón, es que estaba leyendo un correo que me acaba de llegar. Eh, vale. Ok, entonces digamos, este es como aquí lo voy a poner. Eh, Accediendo a los valores contenidos en el arreglo. Ten cuidado de no acceder a índices que no existan porque daría error.
Ah, perfecto, Alexander, no te preocupes, no hay problema. Voy a guardar esto también. Voy a poner arreglo. Va, ¿qué más cosas podemos hacer? Operaciones con arreglos. Esto es lo que ya habíamos visto, cambiar el valor de un arreglo. Ah, vaya, eso es, ese es quizá muy importante. Por ejemplo, yo inicialicé ya mis valores. Por ejemplo, en este arreglo, yo ya tengo 4, 1, 9, 8 y 3. Pero eso no significa que no pueda yo cambiar el valor de nuestro. ¿Verdad? Yo puedo cambiarlo, porque vuelvo y repito con lo que le mencionaba hace un rato. En un arreglo, el contenido puede cambiar, el tamaño no. Una vez yo lo creé de 5 casillas, pues de 5 casillas se va a quedar. No le puedo agregar o quitar casillas. Pero los valores dentro de estas casillas sí que pueden cambiar. Con eso no hay problema. Es más, por ejemplo, aquí tenemos este pequeño ejemplo. Tenemos 4 nombres. Por ejemplo, digamos un equipo de proyecto. Tenemos a Carmen, a Carla, a Roberto y a Saúl. Ahora bien, digamos que por alguna razón, no sé, Carla decidió irse del proyecto, entonces meten a otra persona. Entonces ponemos nombre, el índice de la persona, digamos, de Carla, y entonces ponen a Sara en lugar de ella, por decir algo. Entonces los valores pueden cambiar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos hacer esto que está aquí. ¿Ya? Si ahora vengo, yo cambio. Es más, hagámoslo así. Voy a poner una llave acá, otra llave. Cambiando el valor de la casilla número 3. Entonces, ¿cómo sería esto? Pongo el nombre del arreglo, pongo el índice de la casilla que quiero modificar, que en este caso es 3, y yo le doy un nuevo valor. Le voy a dar, ¿qué? Le voy a dar 10, por ejemplo. Y entonces ahora, yo, si vuelvo a poner esto que está aquí, entonces ya mi valor ya no va a ser 8, sino que va a ser 10. Permítanme. Bueno, entonces eso, yo puedo cambiarlo. Entonces, veamos esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Clic. Podemos ejecutar. De este mismo código. Cantidad de almacenar 5. Ahora sería 4, 1, 9, 8, 3. Entonces, ¿qué pasó? Leamos aquí. Valor contenido en la casilla con índice 0 es 4. Que ya habíamos visto. Valor contenido en la casilla cuyo índice es 3 es 8. Ok. Pero después nosotros dijimos, no. No va a ser 8. No va a ser 8, sino que ahorita, Miguel, ya te cedo la palabra. Sino que en lugar de 8 va a ser 10. Ok, se lo estoy cambiando justo aquí. Enteros en la casilla 3 no va a ser 8, sino que va a ser 10. Y entonces vuelvo a leer el valor. ¿Y qué valor me sale aquí? Valor contenido en la casilla cuyo índice es 3, entonces es 10. Entonces, con esto pues queda demostrado que el contenido de un arreglo puede cambiar, más su tamaño no. Ahora sí, Miguel, adelante. Hola, hola Miguel, no te escuchamos. Sí, 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 solo que es que no sé cómo formularle la pregunta ahí, porque en ese caso no sabría cómo sería, ¿verdad? Pero digamos que en la creación es que no sé cómo, digamos que en la creación la U que tiene un sistema de creación de correo, ¿verdad? Que, por ejemplo, cada quien le asigna un número de carnet. En cualquier caso, un alumno se salga, en ese caso serviría para cambiar el contenido o sea, como el nombre, no sé cómo sería, por eso no sé cómo, o sea, no sé cómo funciona en sí ese sistema.
pero en cualquier caso se podría aplicar algo así como eso, Algo así como que, perdón, dame un ejemplo. como el cambio de contenido. Entonces, por ejemplo, un alumno, digamos, yo me salgo de la universidad, entonces mi correo quedaría vacío. Entonces, a la hora de cambiar el contenido, ustedes solo buscan, digamos, el nombre del correo, como tengan las identificaciones dentro del sistema, y cambiaría el contenido de esto. No sé si me voy a entender así. Ah, sí, sí, ya te entendí. Va, sí, la respuesta es sí, ¿verdad? Es decir, digamos que aquí está tu índice, ¿ve? Aquí está el del carnet de la persona que llegó antes que inscribirte a ti, aquí está vos y después está la persona siguiente en la fila. Entonces, muy teóricamente, sí, sí se pudiera cambiar ese dato, ¿verdad? O, por ejemplo, o imagínate que por alguna razón tú quisieras cambiar legalmente tu nombre con un abogado, por decir algo. Entonces, pude decir a la universidad, mire, fíjese que ya no me llamo así, me llamo de esta otra forma. Entonces ellos vienen y se van a esa casilla y entonces pueden cambiar el contenido, ¿verdad? Eso no está, no está fijo, ¿verdad? Ahora bien, ya para dar una respuesta un poco más de la vida real, en la vida real, digamos, si un estudiante decidiría irse de la universidad, pues lo que harían no es borrar los datos, sino que es desactivar las cuentas. ¿Verdad? Entonces los datos siempre estarían ahí, pero no se pueden acceder. ¿Verdad? Pero ya en la práctica, ya al crear alguna una base de datos real, ¿verdad? Por ejemplo, los datos rara vez se eliminan, sino que se desactivan. Por ejemplo, digamos, tú vas a un supermercado, una ferretería o algo así, y digamos algún producto que se vendió en el pasado, ya no lo venden. Entonces, ya no tienes acceso y te parece que no está, pero en realidad estará en otro lugar así como archivado, como desactivado, deshabilitado. Pero sí, ya, para responder tu pregunta de los arreglos, sí, podemos cambiar esos datos que están ahí. Es más, hagamos un ejemplo en donde tengamos ¿qué podemos hacer aquí? Donde tengamos varias cantidades de dinero. ¿Qué les parece? Hagamos un arreglo donde, eh, o cómo sería más bonito, uno con nombres de personas. Hagamos uno con nombres de personas. Solo antes, Juan Carlos dice. En algún caso se pudiera eliminar un arreglo o solo quiere el uso. Sí, no, claro que se pudiera eliminar. Es más, en el momento en que tú, ¿cómo se llama? En el momento en que el programa termina, pues el arreglo, así como todas las variables que tú has creado, pues se liberan, ¿verdad? Quedan ahí en la memoria, pero ese espacio puede ser utilizado por otra cosa. Ahora bien, tú pudieras decir, no, yo quiero asegurarme que mis datos no van a quedarse en la memoria. Entonces tú lo que puedes hacer es recorrer todo el arreglo y entonces eliminar cada uno de los datos, es decir, ponerlo en cero todo, por ejemplo. Ya un tema más avanzado, que con eso no quiero entrar ahorita, hay una analogía bastante fuerte entre los arreglos y entre los punteros que estábamos viendo la semana pasada. Entonces, pudiéramos transformar, por decirlo de alguna forma, un arreglo en puntero, ahora ese puntero lo puedes modificar con una dirección de memoria nula, ¿ya? Pero eso sí es más avanzado, con eso no me quisiera meter, pero sí, sí se pudiera hacer. Vaya, hagamos otro programita. No, aquí es Sebas. Ajá. Sería arreglo ¿de qué? De, arreglo de factura. Digamos, imaginemos que estamos creando un programa que va a estar en la caja de un pequeño restaurante. ¿Ya? Aquí le sería y bienvenido. ¿Ya?
o sería cantidad de platillos consumidos. Le pedimos al usuario, ¿verdad? Sería un entero, sería aquí es igual a 0, y pues le ponemos bienvenido al restaurante, eh, a la cafetería Buca. Bienvenido a la cafetería. Bueno, un saludo. Solicitar al usuario la cantidad de casillas. Rey. Bueno, entonces ahora sería crear arreglo de arreglo que simboliza la factura. Entonces debería ser double, ¿verdad? Porque lo que vamos a almacenar son los precios de cada uno de los platillos. Lo vamos a llamar, ¿qué? Factura, llamémosle. ¿Verdad? ¿Con cuántas casillas? Pues con la cantidad de platillos que la gente pidió. Bueno, entonces ahora sería solicitar precio de cada uno de los platillos. Vale, vamos a hacer un for, ¿verdad? Un for desde 0 hasta la cantidad de platillos, donde le preguntemos al usuario, hey, precio del platillo número fulano de tal. Entonces lo guardamos en factura, la casilla IS. Entonces, ¿cómo se vería mi programa hasta ahorita? Mira, es bastante similar al que hicimos hace un ratito. Vale, aquí está, bienvenido a la cafetería UCA, cantidad de platillos consumidos, digamos que íbamos 4 personas y consumimos 4 platillos. El primero valía 3.50, el otro 1.20, el otro 4.50 y el otro 2.80. Vale. Entonces, chivo, ya tengo todos mis valores pues almacenados ahí. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Para empezar, quisiera pues sacar el monto total, ¿no? Le saquemos el monto total. Calculando el monto total a pagar. Para eso necesito que un acumulador, ¿no? Necesito un acumulador que vaya acumulando, valga la redundancia, pues el precio. Que voy a poner double monto total. Lo inicializo en C. Luego a un for, ¿desde qué? Desde int hasta, perdón, desde 0 hasta platillo. Entonces, ¿qué voy a tener? Monto total, ¿no? Más igual factura y esto. Es equivalente a, lo voy a poner ya así para que se vayan familiarizando ya con esto. ¿Ve? Es igual a monto total más factura. ¿Ve? Tiene que ya empezar a familiarizarse con estos operadores, ¿ve? El más igual, menos igual y todo eso. El más igual es el más útil. Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Ve? Estoy sumando, estoy acumulando, ¿ve? Todos los precios en mi monto. Y finalmente solo lo muestro. ¿Ve? Monto total, no, monto. Y lo hago aquí para que esté más resumido. Entonces, en resumen, ¿qué hago aquí? Creo mi acumulador. Para cada una de las casillas lo voy acumulando, ¿verdad? Y después muestro el monto total. Veamos esto. Alguien, por favor, en una calculadora, solo para corroborar que esté bien. Alguien sume, por favor, 350 con 1.20, con 4.50, con 2.80, para corroborar que estamos dando el dato correcto.
Otro platillo voy a tener la misma información. 50, 20. $12 menciona Juan. Perfecto. Ahí está. En verdad. Podemos corroborar. Gracias, Juan. Aquí tenemos el monto total. $12. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Verá, en resumen, vea, creamos nuestra factura que contiene los precios de todos los platillos y después, pues, hicimos un monto. Eh, ¿Estamos bien con este ejemplo? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Qué opinan, muchachos, de los arreglos? Se miran útiles, ¿no? Imagínense que ustedes estuvieran haciendo este mismo programa, pero sin arreglos. Sería un poco, sería más difícil porque es como, ¿cómo puedo crear, cómo puedo almacenar tanto valor? Pues tendría que crear n variables, ¿verdad? Entonces ya sería más tedioso. Entonces, en cambio, con los arreglos, si mi usuario quiere guardar 10.000 productos, pues no necesito crear 10.000 variables. Solo creo un arreglo con 10.000 casillas. Vale, ahora este es prácticamente guardar un valor en el arreglo y este es acceder al valor en un arreglo. Veamos el de modificarlo. Imaginémonos que por alguna razón, vea, el, el, ahorita hay una promoción de toda mitad de precio, por decir algo. O no, hagamos toda mitad de precio. Entonces sería aplicando promoción de todo a mitad de precio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrar a cada una de las casillas y agarrar su valor y dividirlo entre dos, ¿verdad? Y almacenarlo ahí mismo. Entonces voy a crear un for desde i hasta platillos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a factura, a la casilla iésima, y entonces yo voy a guardar lo que yo ya tengo ahí, pero lo voy a dividir entre dos. Que dicho sea de paso, es equivalente a factura iésima entre igual 2. Voy a poner, sí. ¿Qué estaría haciendo? Pues esto, entra cada una de las casillas y la modifico. La modifico. Entonces, si antes nos salían $12, pues nos tienen que salir 6, ¿no? Sería 3.5, 1. Uy, no, aquí me equivoqué. Eh, control D. Sería 4 platillos, 3.5, 1.2, 4.5, 2.8. Y aquí está, antes me salía un monto de $12 y hoy me aplica un monto de $6. ¿Bien? Entonces, bueno, pues aquí vuelve a haber otro ejemplo, vean, de que el contenido de un arreglo pues, puede cambiar. Y creo que eso sería todo lo básico de arreglos. Y lo voy a poner promoción de 50%. Creo que ya solo queda por ver una cosa que es este. Imagínense que ustedes desconocen, por alguna razón, desconocen el número de elementos de un arreglo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para calcularlo? Existe una fórmula que es la siguiente. Yo tengo size of el nombre del arreglo, es decir, el tamaño en bits, en bytes del arreglo, y yo lo divido entre size of el tipo de dato. Por ejemplo, veamos esto. Mostrando, ¿cómo sería? Calculando cantidad de casillas. Entonces, ¿cómo es? Se obtiene de la siguiente división.
es, ¿cómo se escribe? Size of, nombre del arreglo, dividido entre size of, tipo de datos. Sería, es decir, el número de casillas es igual a esta fórmula que tenemos aquí, de la size of nombres entre size of string. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo decir al usuario, gracias por consumir. Yo voy a poner cantidad, que es el que voy a calcular ahorita. Aquí. Y bueno, entonces, ¿qué es cantidad? Bueno, para empezar es un entero, ¿no? Cantidad es igual, y copio eso que saca. ¿Cuál es el nombre del arreglo? Factura. ¿Cuál es el tipo de dato? Vámonos a la definición. Es un double. Entonces aquí está. Y en cantidad es igual a size of, en el nombre de mi arreglo, que factura entre size of doble. ¿Tiene sentido, no? ¿Por qué? Porque tenemos esto. Es como, ¿cuántos bytes me agarran 5 doubles? Ajá, tanto, 100, digamos, por decir algo. Ah, ¿cuánto me agarra solo uno? 20, digamos, por inventarme algo. Ah, entonces 100 entre 20, 5. Ah, bueno, entonces porque tengo 5. Probémoslo. Casillas 3.5, 1.2, 4.5, 2.8. Aquí está, promoción del 50% de descuento. Y aquí me sale, gracias por consumir 4 platillos, ¿verdad? Entonces, y eso, ¿verdad? No sé si me voy a entender con esto último que dije. ¿En qué situaciones podemos ocupar esto? Por ejemplo, digamos, al pasarle un arreglo a una función, digamos, entonces dentro de la función tal vez no tenga yo acceso a la cantidad de casillas, entonces yo puedo usar esta fórmula pues para obtenerla. O digamos, alguien más me pasa un arreglo y yo desconozco la cantidad, pues entonces, con solo saber el tipo de datos de cada una de las casillas, yo lo puedo calcular. Y pues creo que eso sería todo, porque ya después recorriéndolo, eso ya lo tenemos acá. Esto es lo que decimos. Los arreglos bidimensionales, eso yo los dejaría para después. Esto siento que creo que es mucho contenido para el día de hoy. Aquí hay más bibliografía por si ustedes quieren consultar más cosas, aunque pues creo que este programa me gusta, creo que lo resume todo. Y aquí hay un par de ejercicios, ¿verdad? Que sería pues prácticamente lo que estamos haciendo, crear un arreglo, imprimirlo, ingresar un elemento, almacenarlo, recorrerlo con un for, y crear un programa que sume, pues eso ya lo hicimos, ¿verdad? Es este que está. Así que pues muchachos, pues este es el contenido que les traíamos para el día de hoy. No sé qué les ha parecido. ¿Qué opinan de los arreglos? Tan bonitos, ¿no? Hay que, son una herramienta más, ¿verdad? Que nos va a ser útil, pues, pues aquí y de aquí en adelante, pues, siempre. Así que por eso, no sé si hay dudas, consultas, comentarios. Si no, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy, ¿verdad? Y nos veríamos el próximo, el jueves, ¿verdad? Pasado mañana. Es posible que el jueves tal vez yo venga un poco tarde porque voy a tener un compromiso a las 7 de la mañana. Entonces, si alcanzo a venir a tiempo, pues entonces aquí voy a estar. Si no alcanzo a venir a tiempo, entonces les enviaría un correo o le pediría ya sea a Cortés o Marlene que pueden estar por aquí. Pues les anticipo. Espero que no, pero puede ser que llegue un poco tarde el jueves. Así que ahí espérenme unos minutitos. Así que pues gracias. Bueno, voy a terminar la grabación, pero me quedo un par de minutos más por si alguien tiene alguna consulta. Que tengan un buen día. Un gusto.